Bueno, el tema que nos toca ver ahora es el tema de la implementación y la prueba, que sería el último tema del proceso unificado, que es lo que venimos viendo hasta ahora. En este tema, si bien ustedes no van a llegar a codificar un sistema completo, se podría hacer, la idea es que hagan las estructuras principales, digamos, para el tema del código básico, digamos, de definición de las clases, de los métodos, ¿no? Vale, no van a hacer las 50 clases, pero solamente en la práctica le van a pedir las dos o tres clases más importantes. Y además eh, porque son temas que a veces entran en el parcial. Y al entrar en el parcial, te pueden pedir que hagan la implementación de una clase o algún tema en particular, digamos. Lo mismo pasa con el tema de pruebas. Fíjense que acá lo tratamos como un tema conjunto, pero en realidad no son muy grandes en la parte de teoría lo que pueden hacer, pero sí, pero sí son muy importantes. Inclusive se está viendo, digamos, en el nuevo plan de estudio se agrega una materia más que sea del tema, solamente el tema de prueba, de testing. Bueno, de implementación, fíjense que dice que codifica los resultados. Ustedes hasta ahora ya tenían un mapa, digamos, o el modelo lógico, y ahora van a codificar los resultados en términos de componentes tales como ficheros, fuentes, ejecutables, scripts, y los objetivos son implementar las clases encontradas durante el diseño. O sea que todo lo que ustedes ya habían hecho, ustedes ya se acuerdan que habían pasado del análisis al diseño, con esas clases ahora tienen que implementarlas. Esto se podría hacer en cualquier lenguaje siempre que sea orientado a objetos, porque lo que ustedes vieron en el proceso unificado es orientación a objetos. Tienen que asignar los componentes ejecutables a los nodos del diagrama de despliegue. Vamos a ver qué es cómo se hace. Tienen que probar los componentes individualmente e integrarlos. Fíjense que acá hay una prueba, que es una prueba en la implementación, pero después ya vamos a ver que hay unas pruebas más profundas que pertenecen a la prueba propiamente dicha, digamos, que son las pruebas de caja blanca, prueba de caja de cristal, prueba de caja negra, y ahí vamos a ver. Y tienen que integrar los componentes en el sistema. Esto es lo que ustedes van a hacer en un sistema real, ¿no? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta, y es importante que se den, que lo imaginen, digamos, es que todo esto sale del modelo del diseño que ustedes ya tenían hecho. Al final del modelo de diseño, ustedes ya habían hecho un, un- una, como modelo relacional con todas las clases con las que ustedes estaban por trabajar, entonces ahora las tienen que implementar y las tienen que integrar en una sola, ¿no? Entonces fíjense, acá tienen el arquitecto, que sería el que hace la implementación de la arquitectura. En este caso, ¿quién sería el arquitecto? ¿Y a qué se refiere con arquitectura? Entonces sería como el cómo se la construye, o sea, justamente como, o sea, cómo están las clases divididas, supongo, ¿no? Sí, la arquitectura a nivel de clase, digamos. Y ahí sería el ingeniero en sistema o el licenciado en sistema el que haría, que sería el arquitecto, digamos, ¿no? Eh, a veces me preguntan cuál es la diferencia entre un licenciado y un ingeniero, digamos, en informática, licenciado en sistema. Y pasa porque el ingeniero está más orientado al tema de software, o debería estarlo, digamos, y el licenciado más orientado a la parte del sistema, digamos. Ahora, acá cuando ustedes lo ven, esto es como algo común para ambos, digamos. Acuérdense en que un software no deja de ser un sistema de cierto grado y un sistema también un software, digamos, hay una diferencia muy sutil, digamos. Pero por ejemplo, un juego, ¿qué sería un juego? ¿Es un sistema o es un software? Un software. Software. Si ustedes hacen, por ejemplo, la aplicación esa que envejece a las personas, ¿ustedes qué creen que sería un sistema o un software? Y no sería un software eso. También un software. El SIU con el que ustedes viven renegando, que se les cae, pues, ¿qué sería un sistema o un software? Un sistema.
Y entonces, si le preguntaran a ustedes qué diferencia hay entre entre un sistema y un software, ¿qué dirían? Profe, el sistema no sería un tipo de software, digamos, en este caso, o como que está el software no lo contiene, digamos, el sistema, o son cosas distintas, eso no entendí bien. Un sistema por ahí está más orientado para la parte de la organización. Por eso fíjense en que lo que están haciendo la licenciatura en sistemas, tienen, no sé, sistema de información uno, sistema de información 2, sistema, y creo que un 3 también tienen. Y tienen muchas materias que es referido al tema de organización. Mientras que con un software también, bueno, lo pueden aplicar en un sistema, digamos, pero cuando van a realizar un desarrollo de software, el análisis y el diseño tiene que ser específico para un software y ahí tiene que aplicar alguna metodología para un software, digamos. Por eso es que fíjense que ustedes tienen, no sé, si ustedes se fijan ahí en el plan de estudio, tienen ingeniería de software uno y 2, digamos, y esa materia ven cosas específicas para software, digamos, que se pueden aplicar en cierta parte para sistemas, pero los sistemas están más orientados para el tema de la organización. Que hacen que todo, bueno, todos los sistemas que tienen la facultad están, digamos, desarrollados porque la facultad es una organización, digamos. Si ustedes quisieran hacer un sistema, por ejemplo, para el Instituto de Seguro, ¿qué sería ahí? Un sistema o un software el que desarrollaría? Ya entraría un sistema, ¿no? Tendría un sistema, digamos, y van a ver que es mucho más profundo por ahí el análisis y el diseño que deben hacer para un sistema. Y para un software también se hace análisis y diseño, pero se hace con técnica, perdón, con metodologías ya específicas, que tienen una metodología XP o una metodología ágil, digamos, ¿no? Esto que estamos viendo nosotros ahora es como la base, digamos, que lo puede utilizar cualquiera, digamos, porque los casos de uso los pueden utilizar tanto para un sistema como para un software, digamos. Ahora, el grado de profundidad con el que van a trabajar cada uno o la metodología específica ya fuera del unificado, digamos, en el cual ustedes van a desarrollar, ya depende de en qué vayan a trabajar esto, ¿no? Acá, fíjense, el arquitecto en realidad podría ser un licenciado o un ingeniero, digamos. Podría llegar a ser un programador. No, En realidad no debería, aunque yo conozco instituciones donde hay analistas programadores que quedaron como arquitectos, digamos, pero no debería, digamos. No sé, yo tengo muchas charlas por ahí con los dueños de empresas de software y ellos ven que, yo también opino igual, digamos, que el ingeniero o el licenciado tiene algo más, digamos, que cuando se le presenta problemas, lo puede resolver tiene como más herramientas para poder resolverlo. Principalmente la parte de matemática, digamos, por ahí la parte de lógica porque ven materia específica, digamos, que por ahí un analista programador no va a ver, digamos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, mucho del software que se está haciendo está involucrando Machine Learning, digamos. El Machine Learning o el aprendizaje es para simular el comportamiento humano, digamos. Entonces, eh, y ese comportamiento se simula para hacer la toma de decisiones, para lo que ustedes eh, quieran trabajar. Por ejemplo, el programa ese que envejece, lo vieron, ¿no? A la aplicación esa que envejece a las personas, ¿no? Sí, profe. Bueno, esa aplicación tiene un modelo abajo, digamos, afuera del front-end y back-end, que es con el que ustedes van a mostrar, digamos, su aplicación, que es un modelo matemático, digamos, en el cual aprendió, digamos, de cómo de 10.000 fotos de personas que eran jóvenes, cómo se veían en la vejez, digamos, entonces le ponen a una persona nueva y el sistema aprende esos rasgos, digamos. Que por ahí eso es difícil. ¿Cómo lo implementarían eso en un sistema, digamos? En realidad lo tienen que aplicar con alguna técnica específica, digamos, que por ahí los licenciados en sistemas lo van a ver en la materia que hay aplicaciones de base a todo, que es obligatoria para ellos y para los ingenieros es optativo, digamos, hacerlo.
igual los ingenieros tienen materia de inteligencia artificial. Pero yo lo que quería es que vean por ahí la diferencia que hay o que puede haber entre un sistema y un software, digamos, que a veces puede ser sutil, puede, ¿no? Pues ustedes lo pueden trabajar como lo mismo, digamos, pero a la hora de aplicar una metodología, ustedes aplican la metodología específica para el problema que ustedes tienen, ¿no? Acá estamos trabajando o estamos viendo el tema fíjense en el tema, todo el tema de un sistema, cómo implementar una metodología de UML en un caso de proceso unificado. Entonces, tiene el arquitecto, que ahí podría o debería ser un ingeniero o licenciado. Luego tiene una persona que es un integrador del sistema, que puede ser el mismo arquitecto o puede ser otro, digamos, que es el que va a ser responsable para que vaya a integrar el sistema. Yo trabajaba en una empresa en Tucumán y ellos eran alrededor de 150 o 200 programadores. Y ellos tenían una especie de regla que era que cada analista si sería un analista junior o un analista junior, senior, perdón, tenía a su cargo 8 programadores o 8 analistas, digamos, y a su vez cada analista tenía a su cargo 8 programadores y así se iban subdividiendo. ¿Por qué? Porque un solo analista no puede manejar o no puede estar en contacto con los 150 o 200 programadores al mismo tiempo. ¿Se entiende o no? Porque por lógica, digamos, ¿cómo hace para hablar con 150 personas al mismo tiempo? No debería, digamos. Esta empresa que yo le estoy diciendo, ese analista, ese integrador del sistema, digamos, o ese arquitecto tenía a su cargo 8 analistas senior, digamos, y así se iban subdividiendo según la actividad que iban realizando. Entonces, este integrador del sistema es el que tiene que ver, integrar los diferentes sistemas que se realicen, digamos. Supongo que acá puede haber un sistema de sueldo, un sistema no sé, de stock, un sistema de compra, de venta. Y fíjense que después debajo tiene un ingeniero de componente que sería como un analista, puede ser un analista senior o semi senior, que es el que va a ser el responsable de implementar eh, los componentes que se vayan a realizar, digamos, tienen implementar una clase, implementar un subsistema y realizar una prueba de unidad. Ahora ya vamos a ver en detalle qué es cada una de ellas, pero la prueba de unidad es probar cada una de esos componentes y ver si funciona correctamente o si no funciona, por qué no funciona. Porque una cosa es que ustedes se pueden probar un sistema de sueldo y el sistema de sueldo funciona muy bien, pero puede ocurrir que cuando ustedes vayan a integrar ese sistema de sueldo con un sistema de facturación, hay un error, digamos. Entonces acá el integrador del sistema debería ver por qué ocurre ese error o por qué o cuál es la situación, ¿no? Aquí hay algo que ustedes deberían diferenciar y que es cuál es la tarea del DBA o el administrador de la base de datos y del integrador y del analista senior o integrador de sistemas que ustedes que se encarga de relacionar todo, digamos. Porque si bien el DBA no se mete en el tema de cómo integrar de cómo tendría que integrar el sistema, sí va manejando como diferentes versiones de la base de datos. Entonces, el DBA en realidad tiene que trabajar en conjunto con el integrador del sistema porque son bases de datos que están en producción. Si, por ejemplo, acá, no sé, yo hice un sistema de facturación y entonces en este sistema de facturación, no sé, están en una versión 1, digamos, y acá el integrador del sistema todavía está en la versión 9, o 1.1, bueno, depende cómo lo manejen, digamos. Entonces tiene que haber una especie de coordinación. Pero ¿se entiende más o menos cuál es la diferencia, digamos, entre lo que hace el arquitecto, el integrador del sistema y el ingeniero de componentes? Sí, profe. A veces esto pasa mucho en las administraciones públicas cuando van a trabajar y el arquitecto y el integrador del sistema es el mismo. O el integrador del sistema, el ingeniero de componentes es el mismo. O los tres son lo mismo, digamos. Pero no tendría que ser así. Debería haber como una especie de orden, digamos. Es como que acá tiene el arquitecto y acá el integrador sería como el maestro mayor de obra y acá abajo tienen como los albañiles que quieren hacer
equivalencia con la construcción. Entonces son como tres niveles distintos y los tres niveles deberían hacer de cada una de las tareas que corresponde a su nivel. Imagínense ustedes que el arquitecto haga todo, empieza a poner los ladrillos. No debería, o sí, o no lo va a hacer Mm, nunca. no, no debería. Bueno, Entonces, profe, entonces el ingeniero de componentes serían como los programadores, ¿así es? sí, fíjense que estos son los que implementan cada clase, los que realizan las pruebas, los que implementan los subsistemas. Acá a veces se diferencia entre, porque un programador en realidad, no sé, si ustedes se fijan, por ejemplo, la carrera es analista programador, entonces uno hace la parte de análisis y otro hace la parte de programación. También lo mismo se tendría que dividir, digamos. Ustedes cuando hacen la planificación del sistema que quieren desarrollar, también le ponen, hasta acá va a ser la parte de desarrollo y hasta acá va a ser la parte de programación, digamos. Pero todo depende del sistema que ustedes hagan, digamos. Si ustedes hacen un sistema muy grande, sí pueden tener separado eso. Pero si ustedes hacen un sistema donde tienen, no sé, están ustedes y dos analistas programadores, es difícil separar esta parte de ingeniero de componente en programador solo o analista programador. No sé si me entienden. Sí se entiende, profe. Bueno, fíjense que acá el ingeniero de componente es el responsable de ver cada uno de los componentes, cada subsistema que ustedes van a implementar y la interfaz sobre cómo se va a implementar, ¿no? Este ingeniero de componente, pues digo, no sé si ustedes saben que hay, por ejemplo, en el tema de los programadores, ¿cuáles son los niveles? O el tema del analista, digamos, ¿cuáles son los niveles que hay? Cuando ustedes entran a trabajar, eh, supongamos que ustedes entran a trabajar en alguna industria, ¿cómo lo llamarían? ¿Junior? Son los juniors, y después cuando adquieren un poco más de experiencia, Senior, creo que. no pasan a senior. ¿A qué pasan? Supongo que no. ¿Ah? Semi-senior sería después de Semi-senior, junior y y después pasan a junior. Y a ver, hay uno que le llaman testing, creo que es cuando lo están en realidad testeando al, al programador, digamos que sería cuando, como por ejemplo, cuando van a hacer hacen alguna pasantía o van o están en un nivel muy inicial, digamos, que no es un junior. ¿Se entiende o no? Es cuando, supongamos ustedes lo contratan para hacer una pasantía no me sale el nombre, creo que es test, creo que es como testing, están como en un proceso de capacitación, pero bueno, básicamente cuando ustedes entran son junior, que ustedes saben algún lenguaje de programación, después está el semi-junior, cuando ya conocen un lenguaje y pueden manejar, ya son responsables de algún sistema. Y después está perdón, semi-senior, y después está el senior, que ya sería cuando ustedes ya tienen un conocimiento por ahí un poco más amplio del sistema y tienen dos o tres programadores o tres analistas a su cargo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tiene este ingeniero de componente que tiene que ver el componente, la implementación y la interfaz. La etapa que van a hacer ahora y que van a tener que trabajar esto en la práctica es, fíjense, primero identificar los componentes y ponerlo dentro de un diagrama de componentes, que es algo muy básico, digamos, ahora vamos a ver. Luego tienen que asignar esos componentes a los nodos y ver en qué nodo va a ir cada uno, digamos. Esto forma la arquitectura. Luego viene la implementación de la clase de diseño, que implementar la clase de diseño, como dice acá el nombre, tienen que generar el código fuente, implementar la operación de los métodos y realizar pruebas de unidad y bueno, integrar el sistema. Fíjense que acá hay una prueba de unidad, pero nosotros vamos a ver a continuación que hay una parte completa que se refiere a las pruebas, digamos, una unidad completa de pruebas, digamos, y es algo mucho más grande, digamos. La prueba lo que le garantiza es que el componente que ustedes hicieron o la clase que ustedes hicieron es correcto, ¿no?
pero después vamos a ver que hay unas pruebas que son pruebas de integración de todo el sistema que van a ser por aparte, digamos. Y el último paso es integrar al sistema. Entonces tienen dos cosas que ustedes tienen que hacer en la implementación. Implementar la arquitectura e implementar las clases de diseño. ¿No? En la arquitectura hacen el diagrama, identifican los componentes, el diagrama de componentes y los nodos. Y en la clase de diseño implementan todo lo relacionado al diseño y ya lo dejan listo, ya lo dejan integrado al sistema. Son los dos pasos que van a tener que hacer ahora en la implementación. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver en detalle un poco más cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si en el coloquio o en el final les preguntan a ustedes qué es lo que se hace en la implementación, ¿qué van a contestar ustedes? Bueno, implementar la arquitectura, después implementar clase y diseño y bueno, integrar al sistema, ¿así sería? En realidad, implementar la arquitectura e implementar la clase de diseño. Esa integrar, Ah, fíjate que está dentro de la clase de diseño. mm. Pero la única respuesta que hacen cuando van al coloquio, van al final es programamos, dice. Y en realidad la implementación es mucho más que programar, digamos. Tienen que ver que todo lo que hicieron, está bien, sí se programa, pero tiene que ser de la forma correcta. ¿Entiendes? Los programadores, si ustedes contratan a un programador o ustedes hacen la programación, no basta con que ustedes se sienten y lo hagan, digamos. Tienen que implementar esa arquitectura y después implementar esa clase de diseño con los métodos, los atributos, las operaciones que van a hacer, todo completo. Bueno, veamos cómo hacemos cada uno. Primero dice que tienen que hacer un diagrama de componentes, entonces agrupan la clase por tipos en un componente, entonces esto es como lo que ustedes hacían cuando ¿se acuerdan? Tenían un fichero Java, punto Java, o CPP en C++, o H. Luego a cada clase activa se le asigna un componente ejecutable. ¿Se acuerdan cuál era la clase activa? Eso vimos la clase pasada. Una clase alumno era una clase activa. La clase activa era la que estaban vivas todo el tiempo, ¿no? En realidad no hay vivos, es persistente, pero sí, eran las que están activas, digamos. Porque tenían, ¿se acuerdan que tenían instancias? Por ejemplo, alumno sería una clase activa. ¿Sería o no sería una clase activa de alumnos? Sí, Sí, porque van a tener muchas instancias. Pero tenemos a Rodríguez, a Martínez, son varios, digamos. Facultad, ustedes están haciendo el sistema del CIU. ¿Sería una clase activa? y no, ya, no creo que haga falta. A mí también me parece que no haría falta. Bueno, entonces, después tienen un componente que describe un elemento físico del sistema. Entonces, eso no lo van a trabajar tanto. Tienen archivos, cabecera, biblioteca compartida, módulo, ejecutable, paquete. Y luego deben mostrar la dependencia que hay entre los componentes. O sea, cómo se relaciona un componente con otro, digamos. Fíjense, acá tienen dos ejemplos. Tienen ¿qué es lo que pueden observar ahí? ¿Se acuerdan que ficha es lo mismo que entidad, no? ¿Qué significa que tienen acá ficha película y ficha cliente? ¿Lo ven o no? ¿Qué significa que haya una flechita acá de ficha Y cliente? las relaciones. ¿Ah? Las relaciones. ¿Y qué relación es? Un cliente, ¿cuántas películas podría llegar a alquilar? N películas. N películas. ¿Y por qué está arriba ficha o entidad? Porque será la superclase. Ahora es como una superclase que de ahí ustedes van a tener, fíjense en la subclase película y la subclase cliente. Ahora, acá ahí, ¿se acuerdan que vimos creo que la semana pasada y la anterior, que era lista ficha película y lista ficha cliente? ¿Para qué lo utilizamos?
Creo que era para mostrar una parte de todo ficha cliente. La red como una especie de vector o una parte, digamos, de la entidad ficha. Fíjense que acá qué relación hay de ficha película con lista ficha película. ¿Hay alguna relación o no? ¿Se ve o no se ve la flechita que está acá? Arriba de lista ficha película, ¿lo ven o no? Sí, profe. Bueno, ¿y qué me está indicando? Es Que hay una lista de películas. que una entidad de película puede tener muchas fichas película, digamos, o mostrar pues, las relaciones de 1 a n, digamos, de ficha película con... Es como que la entidad puede tener muchos vectores, sí, sí, supongo que o trabajaron con vector, que es lo que se va a mostrar, ¿no? Y acá de lista ficha película, fíjense que hay con lista fichas, puede ser lista ficha película y lista ficha cliente. ¿Qué es? ¿Esa es una cardinalidad de 1 a n o hay una herencia ahí? Y no sería de 1 a n. O sea, una ficha puede ser para varios clientes. Fíjense acá ustedes lo veían como que una ficha podía tener muchas, era una superclase, ¿no? Claro. Y acá también podría ser lo mismo, digamos, solo que está dibujado al revés, digamos. Que lista ficha puede ser superclase de lista ficha película y lista ficha cliente. Cada uno de estos, ¿qué es? Ficha, ficha película, ficha cliente, ¿qué es? ¿Son clases? ¿Son clases o son componentes? Ah, bueno, viendo el grafiquito anterior sí eran componentes entonces. No, está bien, pero sí. Y esto que está aquí, esos cuadraditos que están al costado, Sería para los atributos. y más que atributos me parece que son los métodos, podría ser. Bueno, a ver, igual, fíjense que esto es lo que le van a pedir en la práctica, pero es solamente para que hagan una relación, digamos, para que ustedes vean cómo qué superclase van a tener, con qué subclase y con qué cardinalidad va a haber entre ellas, digamos, ¿no? Fíjense que acá hay como una especie de mezcla, digamos, lo que era el modelo de entidad-relación, creo que también lo convivo en base de datos. Igual no complica mucho ponerte en la práctica porque no es la idea, digamos. Ustedes tienen, ya sea en las dos carreras, tienen sistema de información, y el sistema de información van a implementar todo esto, digamos. Luego, fíjense, luego vamos a asignar los componentes a los nodos. Cada uno de estos era un componente, entonces yo tengo, de acuerdo con el modelo de despliegue, se asigna la clase activa a los nodos independientes. Entonces, no sé si se acuerdan el gráfico de la semana pasada, teníamos lo que era el servidor del comprador. Acá tengo nodo y su objeto activo y nodo de su instancia de componente. Eh, Acá debería ser servidor del comprador. Me confundo un poco porque acá debería ser servidor del vendedor o alguna relación. Fíjense en acá, lo que le está diciendo es que este procesamiento de solicitud de pago implica lo que va a haber después dentro del servidor del comprador, que va a ser un ejecutable. ¿Lo ven o no? Fíjense, dice, en el componente de procesamiento de solicitud de pago implementa la clase procesamiento de solicitud de pago en el nodo del servidor del comprador. Lo que le está diciendo, estaba bien que diga servidor del comprador, es que este procesamiento de solicitud de pago que ustedes tienen ahí, esa clase que ustedes crearon, en algún momento va a pasar a ser también, deja de ser, digamos,
una clase o algo abstracto, hacer un ejecutable. ¿Se entiende o no, chicos? Más o menos, profe. Usted tiene, digamos, usted tiene varias clases que son las que ustedes van a definir, ¿no? Ahora, todo eso en algún momento pasa a ser ejecutable, digamos. O sea, pasa de ser algo abstracto del programa que ustedes habían hecho, program class y definían su clase, digamos, y pasan a ser algo ejecutable. ¿Cómo se llama el ejecutable en Java? El programa que Es un ustedes... punto jar. ¿Ah? Un jar que sería un punto jar. Y cuando ustedes creaban el programa, ¿cómo se llamaba? ¿Punto qué era? Cuando creaban un programa en Java, ¿cómo lo llamaban? ¿No era punto .js? ¿JS o punto Java era? O punto Ah, Java. punto Java. No pasaban más de 2 meses de lo que ustedes estaban sufriendo ahí. Pero bueno, eso es lo que le estaba diciendo, digamos, de ese punto Java que ustedes tenían al principio, o de ese programa que ustedes habían escrito, pasan a tener un ejecutable. Y este ejecutable es el que se va a ejecutar también en el servidor de computador, pero a nivel de código fuente. Perdón, a nivel de ejecutable, valga la redundancia. ¿Qué es lo que entiende la máquina de Java? ¿Qué es lo que entiende? O sea, una computadora, ¿qué es lo que entiende? Una computadora entiende 0 y 1. Sin 0 y 1, ¿dónde va a estar? ¿En algo abstracto, que es como la clase que ustedes crearon, o en un ejecutable? El ejecutable. Ejecutable. Igual no lo voy a... Este, esto no lo trabaja mucho en la práctica, así que no está mucho en detalle. Ahora, generar código fuente, imagínense ustedes que tengan que hacer el código fuente del sistema que están haciendo en la práctica. ¿Cuánto les llevaría? Yo creo que bastante. Semana. Yo creo que va a terminar la materia y seguir todavía codificando. Es por eso que, fíjense que cuando hagan la práctica van a hacer de algunas clases en particulares, digamos, que son los que la van a pedir los docentes, no la van a pedir todas, digamos, salvo que hay alguna división y por ahí lo dividen en grupo de trabajo. Pero lo que tienen que hacer acá es escribir el código fuente, dice. Primero indicar las operaciones de clase de diseño. Primero, fíjense que acá le dice indicar las palabras. Y acá le dice que no se implementa. Lo que hacen es como definir cuáles son las clases. Luego definir una asociación que se recorre en dirección que se implementa con una referencia representada por un atributo con objeto que referencia. Por ejemplo, acá dice, tenemos la declaración de ficha cliente, que este ejemplo está en C++. ¿Qué es lo que pueden observar ustedes aquí? Acá está el código fuente que implementa eso. Eso no sería el constructor. Puede ser el constructor. Bueno, me parece que no. Pero esto, fíjense, acá hay varias cosas. Primero, no hay código fuente acá. O sea, acá le está diciendo cuáles son los atributos, pero no le está diciendo cuáles son el código que hace devuelve, el código que hace alquila y el código que hace máximo. ¿Entendido, no? ¿Estos qué son? Devuelve, alquila y máximo. ¿Son atributos? Sí, son atributos. No, ¿No son funciones? son métodos. Método. Son los métodos que ustedes Ah, están definiendo. Por eso fíjense que acá le dice ejemplo de la declaración. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ustedes están declarando o están avisando qué es lo que se tiene que hacer, digamos. Pero lo están implementando, no todavía. no todavía. Fíjense que acá le dice no se lo implementa. ¿Estamos? ¿Para qué hago yo esto, digamos? ¿Tiene algún sentido que lo haga? ¿O para qué creen que se hace? Para saber después qué funciones armar, algo así. Así Claro, que ya. sí, sí. La idea es básicamente que yo defino acá cuáles son los posibles métodos, los atributos, y después en el momento de implementar, veo si no hay alguno que esté repetido o alguno que se relacione con otro, o
Sí, o, por ejemplo, fíjense, ¿qué pasaría si yo tengo acá devuelve ficha cliente y después tengo uno que sea en película y dice función devuelve también? No van a hacer lo mismo. Entonces, primero, es como que hago una declaración. Esto es solamente una declaración, ¿no? Después yo voy a tener que implementar cada una de ellas. Bueno, acá tienen, por ejemplo, dice, cada operación definida por la clase de diseño se implementa mediante métodos utilizando el lenguaje correspondiente. Entonces, acá fíjense que yo tengo gestor, que bueno, estos dos puntos es como en inherit en Java, que le indica la herencia. La gestor hereda de actualizar películas, sería. Y tienen esta eh, ficha cliente, que es un tipo puntero, y un código PL, que es tipo entero. Fíjense que acá tienen este puntero, que es tipo ficha película, y luego tienen un try y un catch. ¿Se acuerdan del try y catch? ¿Para qué le servía? Detectar excepciones. Para detectar excepciones. Esto está muy relacionado también con el tema de la calidad, digamos. Ustedes cuando hacen un programa, lo pueden hacer así como lo estaban haciendo en la práctica, o lo pueden hacer con try catch. Pero el try catch tiene varias ventajas, digamos, que le permita manejar los errores, digamos, y eso sería como una especie de calidad del programa, digamos, que ustedes pueden ver. También hay una calidad de datos. Este, y acá fíjense, le dice, si el error es error no encontrado, entonces acá le dice, bueno, mostrar el mensaje, error, llamada gestor de actualización no válida, y le vamos a dar, ¿no? Esto ya es la implementación del método actualizar película. Entonces acá sí ya hacen la implementación, ¿no? Acá tenían el punto 4.1.1 era generar el código fuente y el 4.2 es ya implementar cada uno, perdón, el 4.2 es ya implementar cada uno de esos métodos, ¿estamos? Lo pueden hacer en C++ como está acá, o lo pueden hacer en Java, digamos. Seguramente lo van a terminar haciendo en Java, digamos, porque es lo que ustedes manejan, digamos. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, Sí, Entonces, profe. generan el código fuente, pero no lo implementan. Solamente indican de modo abstracto cuáles van a ser los atributos y métodos que van a tener, digamos, sin llegar a implementar los métodos. Luego implementan los métodos y ahí sí ya escriben el código fuente específico para cada método, que es lo que van a hacer, trabajar, digamos. Y luego tienen que hacer, definir los componentes individuales. Fíjense, se procede a probar cada uno de los componentes y para ello se hace para ello se realizan pruebas de especificación o pruebas de caja negra. ¿Por qué se le llama prueba de caja negra? ¿Saben por qué se llama prueba de caja negra o no? o sea, supongo que es como entregarle darle una entrada, pero no sabemos cómo opera y después entregar una salida, pero obviamente no sabemos cómo generar la salida. ¿Eso? Claro, sí, eso es. Nada más que en este caso vamos a probar cada uno de los componentes. Tenemos una entrada, no sé, vamos a probar cuáles son los parámetros con una serie de valores y vamos a ver la salida. Y ahí vamos a ver qué es lo que hace, digamos. Cuál es la salida que obtiene, digamos. Acá se analiza cuál es el código fuente que está adentro o no. Me fijo acá que si hay perdón, si hay un if, un case, un switch, no sé, si está bien codificado, todo. ¿Hago eso o no hago una prueba de caja negra? No, no, ya no se mira eso. Solamente mira la salida, ¿no? Por eso dice, verifica el comportamiento de la unidad observable externamente. Es como que ustedes prueben la raíz cuadrada de 16 y la entrada sería la raíz, el 16, digamos, raíz cuadrada de 16. Acá la función sería la raíz cuadrada y la salida, ¿cuál sería? El resultado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. 4. Bueno, entonces se basan en los casos de uso para diseñar los casos de prueba. O sea, según los casos de uso voy a ver cuáles van a ser las pruebas. Y buscar las combinaciones de actores, entrada, salida y estado iniciales que generen escenarios interesantes.
¿no? Entonces, obviamente siempre lo que a esto con que se refiere a escenario interesante es buscar que en algún momento falle, digamos. Eso es lo que trata, digamos. Luego tienen, bueno, en la prueba de caja negra dice la especificación debe la especificación de caso de prueba debe contener el número de casos de prueba, el módulo que se realiza, la funcionalidad que se verifica, la entrada que ustedes hacen, la especificación de requerimiento, los requerimientos suplementarios, el modelo de caso de uso, el plan de verificación y validación, el plan de verificación de la iteración, la salida esperada. Ahora, ¿esto se hace para todos los casos de uso? Y haciendo todas las combinaciones posibles. ¿Ustedes qué dicen? La salida esperada, salida real, error. ¿Esto se hace para todo o para los que son más interesantes, más, más relevantes? Y si es mejor para cada caso, ¿no? O sea, en realidad todos los componentes se iban a probar uno por uno, digamos. Ahora, donde van a hacer mayor cantidad de pruebas, van a hacer, ¿en cuáles componentes creen que van a hacer mayor cantidad de pruebas? En aquellos que involucren qué. ¿Sería entradas y salidas? No sé, a ver. No, No. no todos involucran entrada y salida, pero son aquellos que son más críticos, y generalmente son los que involucran dinero, o involucran, no sé, supongo que van a hacer el cobro de algo, entonces lo tienen que probar bien eso, porque eso no puede fallar. Supongamos que yo quiero, no sé, hacer hacer una alta de un cliente y muestro desfasado que la posición donde me pide el dato. Eso en realidad no es importante, pero no sería tan importante como, por ejemplo, probar una facturación y que la facturación me salga toda mal o me salga desfasada. ¿Sí o no? O sea, es como ustedes dicen, las pruebas de los componentes individuales lo tienen que hacer sobre todos los componentes, pero hay algunos componentes que son más críticos que otros y en eso van a tener que hacer una mayor cantidad de pruebas, ¿no? Porque involucra más responsabilidades. En esta empresa que yo les decía que trabajaba en Tucumán, ellos hacían sistemas para bancos y el tema de la criticidad era importante, ¿no? Porque imagínense que ustedes vayan al cajero, vayan a sacar un dinero y en vez de sacar, no sé, 100.000 sacan 1.000.000. ¿Qué pasaría ahí, no? Sería una pérdida para el banco. ¿Y quién va a perder el trabajo ahí? El, el programador. El programador, el junior, el senior, el semi-senior que lo controlaba el junior, el, el senior que controlaba al semi-senior. Era algo crítico. Creo que hubo un problema, no sé si se acuerdan que el Banco Nación, con el tema del CBU hace unos meses. Ah, con el código virtual. Sí, bueno, y eso es un problema crítico, digamos. Eso tendría que estar no probado, tendría que estar, haber hecho 10.000 pruebas y haber funcionado todo correctamente, digamos. No puede, esos tipos de errores no pueden pasar, digamos. Si ustedes lo hacen y fallan, digamos, en esos casos, pueden llegar a perder el trabajo, digamos. Es crítico eso. Bueno, y está también la prueba de caja blanca. ¿Por qué le llaman prueba de caja blanca? Fíjense que acá tiene el dibujito y adentro, ¿qué hay? Parece un pequeño caso de uso, Yo pero creo que va analizando el código. Ahí lo que hacen es analizar el código. Fíjense que acá puede hacer un if que vuelva. Esto que está volviendo acá puede ser una iteración, o sea, un while. Analizan, digamos, cada línea de código, digamos, ¿no? Fíjense que lo que le dice es que se le llama prueba de caja blanca o prueba de caja de cristal y verifican la implementación interna de la unidad. O sea, se fijan qué es lo que hay adentro y tratan de verificar su correcto comportamiento algorítmico. Ustedes cursaron la materia de desarrollo sistemático del programa, ¿no?
o lo están cursando, ¿no? O sea, Sí, profe. bueno, en esta materia no veían el tema de lo, el tema de lo, el tema de costo de cada algoritmo que podía variar. Sí, eso era de, o sea, las funciones tenían como orden logarítmico, orden lineal y así. Sí. Bueno, entonces eso es importante porque, bueno, hoy en día por ahí los equipos ya tienen más cantidad de recursos y muchos de los procesos se realizan en la nube, pero hay algunos programas que son críticos y hay que analizar en detalle qué es lo que puso cada programador, ¿no? Entonces tienen que hacer pruebas, fíjense que dice que los casos de prueba garantizan que se ejerciten por lo menos una vez todos los caminos, o sea que una vez me vaya por el den y otra vez me vaya por el else, o una vez por lo verdadero, otra por lo falso, que siempre haga un bucle por lo menos para ver si se hace el bucle, se ejerciten todas las decisiones lógicas, se ejecuten todos los bucles, se ejerciten la estructura interna de datos para ver la validez, este, o sea, que no vaya un cliente, supongamos que el quill yo dejé 12 dígitos, el quill es de 11, pero dejé el lugar para 12, él me pone 12 y de pronto mi sistema se rompe o mi sistema se cae, está mal eso, ¿no? Claro. Bueno, estas pruebas de caja blanca hacen eso, digamos. Tienen prueba de flujo de control, prueba de flujo de datos, prueba de bifurcación y prueba de caminos básicos. Hacen todo ese tipo de pruebas, digamos. Ahora de vuelta, van a analizar todos los códigos. Supongamos que tienen 100 programadores. Van a analizar el código de los 100 programadores. No, como dijo, también serían los más críticos. Claro, tienen que ver en cuál lugar, digamos, porque si no se van a pasar haciendo pruebas y no van a terminar nunca. ¿Se entienden? Porque si no, supongamos que ustedes tienen, no sé, 20 millones de líneas de código, no van a analizar las 20 millones de líneas de código, pero sí van a ver cuáles son las más importantes y van a analizar esas, ¿no? Este es un ejemplo de fíjense que tenían prueba de caja blanca, prueba de caja negra, y tiene una que es prueba de prueba de unidad. Fíjense que acá en la prueba de unidad, yo le indico primero una pequeña, dice, la prueba de unidad consiste en probar los métodos de cada una de las clases del diagrama de clase. Vamos a probar los métodos, entonces para las acciones, no sé, clase socio, tengo el método verificar identificación, los valores de entrada, es el número de socio. O sea, para la clase socio, el método que yo voy a probar es verificar identificación. El valor de entrada que yo voy a ingresar es un número de socio. O sea, probaré el socio 100, 1000 y veré qué me sale, digamos. Fíjense que acá tengo que verificar la identificación. Entonces, la salida esperada sería que se verifique que el socio que ya existe en el sistema se verifica el número de socios que ya existe en el sistema y se espera que el sistema muestre un mensaje en el que el socio ya existe. Y si no existe, ¿qué me va a decir? ¿Tiene que mostrar algún mensaje diciendo que no existe o no? Sí, profe. Debería. Fíjense que acá esta es la salida esperada y la salida obtenida es muestra en la pantalla que el socio ya existe en el sistema. Entonces van a ir probando cada uno de los métodos. Por ejemplo, para el método acá verificar identificación, se verifica que el socio, bueno, en este caso no existe. Dice se verifica que el socio, el número de socio no existe en el sistema y significa que el sistema habilite el ingreso de los datos del nuevo socio. ¿Estamos? O sea, yo quiero dar de alta un socio y si no existe el socio, ¿qué voy a hacer? Voy a dar de alta. ¿Lo entiendo o no? Entonces, estas son las operaciones. Fíjense que acá dice cuál es la salida esperada y cuál es la salida obtenida. Fíjense que la salida obtenida debería ser que muestre en la pantalla un formulario para ingreso de los datos con el nuevo socio. Esto en el caso que yo quiero hacer un alta. Luego fíjense que acá tengo un método que es registrar y otro método, registrar socio. ¿Qué es lo que haría este registrar socio? ¿Cuál sería la salida esperada del registrar socio? Que agregue el número al sistema y muestre en la pantalla Puede que ser, se digamos, si eso lo tomamos como una salida, digamos.
podría ser solamente que el socio se haya grabado correctamente en la base de datos, digamos, o entidad. ¿Y la salida obtenida sería lo mismo o no? Tiene que ser lo mismo. Debería ser lo mismo, pero acá la salida obtenida, cuando ustedes hacen el testing, lo que se hace generalmente es que una persona pone la prueba y otra persona la ejecuta. Porque si la misma persona, supongamos que el mismo programador prueba a registrar socio, entonces va a poner siempre lo mismo, ¿se entiende, no? Tiene que ser, la idea es que ustedes vean, digamos, en qué caso hay alguna falla o no, digamos, ¿no? Si la salida obtenida es la misma, entonces están en lo correcto, digamos. Pero si no es la misma, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces habría que revisar el código. Tenés que revisar el código o decir al programador, este método de registrar no funciona, o me dio error, o no me grababa todos los datos menos el nombre del socio. ¿Entendido o no? Entonces, la salida esperada es lo que supongamos que esto lo podría hacer el mismo programador que hizo, digamos, lo que el socio espera lo que el programador espera que salga, digamos. Y la salida obtenida es lo que realmente se obtuvo en cada caso. Acá, por ejemplo, en emitir comprobante, ¿cuál sería la salida esperada? Tengo que emitir, hacer la factura de la luz. Cuál sería la salida esperada? Que se Bueno, imprima ¿Ah? el monto de la factura, el número del socio y cuánto ocupó de energía. Bueno, eso sería lo que se espera que salga en la hoja, digamos. Ahora, esa es la salida esperada. ¿Y la salida obtenida? La salida obtenida sería lo mismo. Debería ser lo mismo. Pero puede ser que no le muestre, no sé, o que le muestre el monto de un mes anterior. O siempre ustedes que programan les sale todo perfecto y les sale todo bien. No, profe. Entonces, tienen la salida esperada y luego la salida obtenida, ¿no? Luego tienen una, tienen que hacer un plan de integración, fíjate, una integración al sistema. Crean un plan de integración de construcciones. Luego tienen que integrar la construcción que sea sometida a pruebas de integración. ¿Esto qué significa? Yo tengo varios componentes y los tengo que integrar. Entonces, fíjense, yo tengo los requisitos adicionales, el modelo de caso de uso, el modelo de diseño, el modelo de implementación que es el que acabas de hacer. Y todo tiene que estar ¿dónde? ¿Integrado dónde? ¿Recuerdan? Esto es lo primero que hicieron, los requisitos adicionales, cuando hacían iban a hacer un relevamiento, decían qué es lo que iba a hacer. o sea, juntarlo todo y ya integrarlo dentro de la organización, Claro, ¿sería? o sea, el integrar el sistema es hacer todo, digamos, es juntar todo y dejar una única versión, que es lo que va a hacer, va a pasar a ser, no sé, un prototipo, que después de varias pruebas va a pasar a ser el modelo definitivo, digamos, ¿no? Entonces, tienen que armar el plan de integración de construcciones y el modelo de implementación, ¿no? Hacer un minuto. Entonces, el integrar el sistema, tienen que hacer eso, digamos, tienen que juntar todo lo que ustedes ya vinieron haciendo hasta el momento y tienen que armar. ¿Por qué se le llama, digamos, un plan de integración? Porque ustedes dicen, no, pues si yo tengo dos componentes, no me hace falta un plan de integración. Pero si ustedes tuvieran 50 componentes o 100 componentes, le hace falta ver qué es lo que van a integrar primero y qué es lo que van a hacer después o no. Por eso es que es necesario armar este plan de integración, digamos. Y luego tienen el modelo de implementación con el que van armando las construcciones anteriores, serían como las diferentes versiones que ustedes van teniendo de su sistema o de su software. ¿Lo vieron o no? Cuando ustedes entran, no sé, a Facebook y le dice Facebook, no sé, 3.5, después pasan al 3.6, después le pasan al 3.7.
¿No han visto eso? Sí, cuando se actualiza en la Play Store. Bueno, esos son los modelos de implementación, digamos, que van pasando de las diferentes versiones que ustedes tienen. Ahora, este plan de integración, inclusive si usted tiene hasta dos componentes que usted quiere integrar, digamos, o tiene, no sé, 5 clases, tienen que ver cuál van a integrar primero, cuál van a hacer después, digamos. No todo se va a integrar al mismo tiempo, o si lo quieren hacer todo al mismo tiempo, porque son pocas clases, capaz que se puede hacer, pero tienen a lo que vamos es que esto tiene que estar pensado, digamos, tiene que estar razonado, no tiene que ser algo que ustedes hagan a la suerte y digan, tengo, no sé, 400 clases, implemento estas 100 primero, hasta 200, después implemento otras 100 cualquiera, no es que se hacen en cualquier orden, hay un orden específico que ustedes son el que tienen que ustedes lo tienen que crear, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Esta parte. Sí, profe. Igual esto no, muchos no lo van a ver, digamos, porque se vería cuando hagan un sistema grande, digamos. Entonces tienen que hacer un plan de integración de los componentes, integrar cada componente antes que sea sometida a la prueba de integración e incluir algunos componentes como stubs, que es un código adicional que se incorpora. Y luego implementar los casos de uso completo y, de ser posible, lo más importante, que es lo que van a hacer ustedes en la práctica. Seguramente en la práctica no le van a pedir que implementen, no sé, ¿cuántos casos de uso tienen en el sistema que están haciendo ahora? Ahora, bueno, en el práctico, no, creo que el de análisis estamos con 5 casos de uso nomás. Bueno, ahí puede ser que hagan los 5, o capaz que le digan no, hagan los 2, lo más importante. Luego, cada caso de uso podrá requerir varias componentes, entonces ahí ya van a implementar las clases, digamos, cada componente para cada caso de uso. Fíjense, tienen el ingeniero de prueba, bueno, esta es de otra parte. Esto ya sería la última parte de la integración al sistema que estaría dentro de la implementación. Estamos entonces en la implementación, lo que hicieron un modelo de diagrama, y luego implementaron cada una de las clases y luego hicieron pruebas sobre esa clase y luego la implementaron. Fue lo último que hicieron. Ahora, la siguiente unidad o la siguiente fase que está en personificado es la fase de pruebas. Y en esta fase de prueba dice que es realizar pruebas sobre la estructura del sistema que se va formando con los módulos implementados. Pueden ser pruebas de integración o de sistema. ¿Para qué creen ustedes que es necesario hacer una prueba? ¿Qué es lo que le da una prueba? Es como cuando ustedes tienen prueba en esta materia o no. Claro, ¿Y qué es lo que garantiza la prueba? que aprendimos Bueno, y acá qué es lo que garantiza en un sistema que está funcionando. y que funciona correctamente, ¿no? Por eso hay pruebas, fíjense que son de integración o prueba de sistema. Fíjense que tiene el ingeniero de prueba, y muchas veces es el mismo, digamos, por eso yo les sé que a veces lo conveniente es separar, digamos, que no sea el mismo programador que hizo el sistema, que sea el que haga la prueba, digamos. Entonces, fíjense, debería armar un modelo de prueba, un caso de prueba, un procedimiento de prueba, una evaluación de prueba y un plan de prueba. Yo sé que ustedes dirán, bueno, pero esto es mucho, digamos, pero cuando es muy crítica la aplicación que ustedes van a hacer o el sistema que ustedes van a hacer, es obligado que van a tener que hacer esto, sobre todo si involucra dinero o involucra, no sé, fíjense en esto, lo que había pasado en el sistema del Banco Nación. Entonces, es crítico, digamos, que hagan unas pruebas completas sobre eso. Luego tiene ingeniero de prueba, luego el ingeniero de componente, que es responsable del componente de prueba. Después tiene el ingeniero de pruebas de integración y el ingeniero de pruebas de sistema, que son los responsables de que todo funcione, digamos. En la práctica, fíjense en una institución donde ustedes tienen solamente no sé, está el ingeniero y dos analistas. ¿Quién va a ser el ingeniero de prueba, el ingeniero de componente, el ingeniero de prueba de integración y el ingeniero de prueba de sistema? Si son tres, un ingeniero y dos analistas de programadores.
Bueno, el ingeniero sería el ingeniero de pruebas y después también sería el ingeniero de pruebas del sistema y bueno, los dos analistas, tareas con ingeniero de componente e ingeniero de prueba de integración. Pero es muy difícil, digamos, si la cantidad, y si es uno solo, Bueno, tiene que agarrar todos. bueno, ese es el problema, digamos. Cuando son pocos lo que hacen el desarrollo, generalmente el que es el ingeniero de sistema o el licenciado o el project leader del equipo, es el que va a tener que planificar las pruebas y va a tener que ver quién va a hacer todo esto, digamos, porque alguien lo tiene que hacer, digamos, eso le va a garantizar que se haga, digamos. Y no es conveniente que el mismo programador que hizo sea el mismo programador que realice la prueba. Lo correcto siempre es que lo realice otro, ¿se entiende o no? Para porque una persona o porque otra persona porque otro va a controlar mejor, digamos, si hay algún error o va a detectar mejor si hay un error o no, digamos, ¿no? Esto está pensado cuando usted tiene una organización grande, digamos. Ahora, cuando tiene una organización pequeña, van a tener que armar igual las pruebas, van a tener que armar, ver cuáles son los componentes y cómo integrar y cómo hacer su prueba del sistema. Pero generalmente el project leader es el que hace, digamos, esa tarea, digamos, que va a decir, estas van a ser las pruebas que se van a hacer y se van a hacer de esta forma y después esta persona lo van a armar, digamos, ¿no? Solo que tengan una organización, no sé, con 1000 empleados y ustedes sean el jefe de los 1000 empleados que solamente hagan análisis, diseño, implementación y prueba, digamos. Ahí sí pueden hacer todo esto, digamos. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí, Sí. profe. Bueno. Piensen que en las pruebas tienen que hacer dos. Planificar y diseñar las pruebas de integración y de sistema. O sea, cómo van a integrar los diferentes sistemas de compra, venta, facturación. Perdón, claro, cómo van a integrar y cómo van a hacer la prueba de cada uno de los sistemas y realizar las pruebas de integración de ellas, digamos. O sea, tienen que planificar y tienen que realizar las pruebas. Piensen que son solamente las dos. No tienen mucha, digamos, o sea, tienen que planificar y diseñar y luego tienen que hacer las pruebas. No tienen que Acá aparece lo que se llama un artefacto. Este artefacto es el método o proceso utilizado para cada prueba y se establece que primero tiene que hacer el caso de prueba, en el cual se incluye que deben probar con la entrada o la salida y bajo qué condiciones se debe probar. En los casos de prueba pueden ser parecidos o similares, pueden ser de instalación en una plataforma, o sea, mi programa estaba hecho en Java, yo ahora lo pruebo, no sé, en un servidor en Android o lo pruebo en servidor de Apple con un equipo, o en Linux o en Windows y veo que funciona o no funciona. Una prueba de configuración, le cambio una configuración, no se cambia el teclado y veo qué pasó, digamos, cambio la configuración de castellano al inglés y veo qué sucedió. Prueba negativo, hago que el sistema falle, utilizando datos no esperados. Acá la prueba de negativo es lo que generalmente se suele hacer, digamos. ¿Cuál sería un ejemplo? Me pide el DNI y yo le ingreso letra. Bueno, y ahí veo si sale o no sale. En realidad la prueba de negativo puede ser para casi todo, ¿no? Imagínense, hace unos años vino un chico que era compañero de ustedes que me decía que él era testing en videojuegos. Entonces le pagaban para hacer pruebas en los videojuegos. ¿Cuál sería los casos de prueba negativo ahí? ¿Cómo que están haciendo? No sé. Díganme algún juego. El Free Fire, que conocen, deben conocerlo, ¿no? Sí. ¿Y cómo probarían este juego por la parte negativa? ¿Se dan Por una idea? ejemplo, no sé, por ejemplo, buscando atascarse en alguna zona y que el personaje ya no se pueda mover. Eso ¿Sería sería, eso? sí, ahí sería bueno para un software, digamos. Supongo que ustedes quieren hacer ahora el sistema del Q Guaraní, que están haciendo para la facultad, se han cansado y se lo hacen gratis, pierden un año de su vida para hacer el sistema gratis y está funcionando de 10. ¿Cuál sería el negativo ahí? Una prueba negativa.
O el sistema nunca le falló a usted. Muchas veces. Y bueno, entonces, ¿cuál sería una prueba negativa que deberían haber hecho ahí? Bueno, Y ¿ah? no sé La cómo cantidad de- hay una forma de probar uno mismo un servidor que es realizando varios ataques así de que entren varias personas, suponiendo que entran varias personas, ¿me entiendes? Hasta tirar el servidor y bueno, eso ayudaría a mejorar el sistema. Y eso no sería negativo, eso sería como un ataque de negación de servicio, un ataque, una prueba de saturación, que es eso, que son las pruebas de tensión o de estrés, que es cuando yo someto al sistema a mucho estrés, digamos, o sea, yo lo pruebo con 2 alumnos cargando y el sistema funciona muy bien, y de pronto pruebo con 10.000 alumnos cargando al mismo tiempo y ahí hay que ver si funciona o no funciona, ¿no? En cambio, esta prueba de negativo es, por ejemplo, no sé, si ustedes quieren saber la deuda de una matrícula en la municipalidad de Jujuy, y usted, o, sí, y le falta un carácter, no, a ver, la matrícula no, bueno, le falta un número, entonces ustedes lo tienen que rellenar con cero. Si ustedes no lo rellenan con cero, en realidad ese es para ¿no? Para ¿cómo sale el nombre? Sería como la matrícula de una casa, no es la matrícula de una casa, el dominio de una casa, digamos. Si ustedes ponen el dominio, supongamos que es 123, y el sistema le deja poner 0, el sistema le obliga a que ustedes rellenen con 000 123 y no le ponen los 3 0 adelante, eso sería como una prueba de negativo, ¿no? Están poniendo un valor que no está que el sistema no está esperando que falle. Mientras que este es un sistema de una prueba de tensión o de estrés, ¿no? Hay sistemas que funcionan muy bien cuando tienen uno o dos usuarios, pero le ponen, no sé, 100.000 usuarios y el sistema se cae, o 10.000 usuarios y el sistema se cae. ¿Se entiende más o menos cuáles pueden ser los casos de prueba? ¿Digo? ¿Cómo, profe? ¿Se entiende cuáles pueden ser los casos de prueba? Sí. Pueden haber varios, digamos. Lo ideal es como es probar todo, digamos, o por lo menos lo más importante. Imagínense ustedes lo contratan para poner un servidor, ponen su servidor web, contento, están funcionando ahí, y de pronto alguien entra a su servidor y le borraron todos los usuarios. Eso tendrían que haber probado antes, digamos. Hay muchos casos de prueba, digamos, que, bueno. ¿Qué es lo que ustedes deberían escribir en un caso de prueba? Primero, eh, una descripción. En el caso de prueba tiene que tener un identificador, quién es el dueño o creador del caso de prueba, la versión, el nombre del caso de prueba, el identificador del requerimiento, el propósito, para qué le sirve la prueba esa, cuáles son las dependencias, o sea, qué sistemas están involucrados, en qué grado, en qué se está probando, o sea, lo probé, no sé, en mi máquina que es un Windows 7 o Windows 10 o no sé, un Ryzen 5 o una Core 2 Duo, ¿en qué lo estoy probando? ¿Con cuánto de memoria estoy probando? Tiene que haber eso sería como las precondiciones, la inicialización, digamos, cuáles son las acciones iniciales que se tienen que realizar, la finalización, que es lo que debería realizar el caso de prueba, y las acciones que se deben hacer para completar la prueba. Digamos, todo eso se deberían escribir. Bueno, y la descripción de los datos de entrada, los datos de salida, la salida obtenida, el resultado, la severidad, si fue algo grave, mayor, menor, no sé, se me trabó totalmente. Supongamos que yo estoy probando y tengo que ingresar, no sé, no sé, la edad de la persona, un número de 2 dígitos, y me ingresa un número de 2 dígitos, ingreso una A y el sistema se sale aborta directamente el sistema, me manda de vuelta a la pantalla en Windows, me reinicia mi computadora. Eso sería grave, mayor, normal o menor, la severidad. No sería grave, sería. Puede ser, sí, sería grave.
normal. ¿Cuál sería un error menor, por ejemplo? ¿Cuál sería un error menor? Mostrar, por ejemplo, desfasado, se pide, por ejemplo, ingresa apellido y nombre, y está desfasado 2 centímetros a la derecha, ¿no? ¿Sería un error grave, mayor, normal o menor? Yo creo que sería un error menor. Un error menor, digamos. Y así van viendo según la severidad del problema que están haciendo, digamos. La evidencia puede ser con que hagan un screen de la pantalla o ver, digamos, cómo demuestran de que se obtuvo ese resultado. Después viene el programador y le dice a ustedes, no, a mí nunca me dio ese problema. Y ustedes lo vuelven a probar y nunca, y no les sale el error ese. ¿De qué van a decir? ¿De quién es la culpa ahí? ¿Del programador o el que estaba haciendo la prueba que no hizo la captura de la pantalla? El que estaba haciendo la prueba. Que está haciendo la prueba. Por eso es que le pide acá, esto es como una especie de comprobante, digamos, que sé que la salida me salió esto, digamos, o se salió de la pantalla, digamos. Un seguimiento. En caso de prueba falla, frecuentemente la referencia al defecto implicado se debe enumerar en esta columna. O sea, es la prueba, yo le dije, no sé, al programador que corrige ese listado y es la quinta vez que corrijo el listado y la quinta vez que sigue saliendo el error, sigue saliendo errores, digamos. Entonces voy haciendo como un seguimiento del número de errores que puedo llegar a tener, ¿no? Ahora, todo esto que estamos viendo, ¿para quién eh, los casos de prueba? ¿En qué problema o en qué funcionalidades la tengo que probar? ¿En todas las funcionalidades, una por una? También la más crítica sería. También serían en las críticas o la más importante, digamos, ¿no? Por ahí mostrar por pantalla no haría falta. Fíjense, este es un ejemplo, digamos. Este es un ambiente de prueba que está hecho con entorno web, con Access. Este es el actor de la casa de prueba. Acá tiene un ID, historia de usuario, HU001, el propósito. Entonces ustedes van acá describiendo las acciones. Fíjense, tienen el número, las acciones, la salida esperada y la salida obtenida, que es como lo que habíamos visto recién. ¿Ven? Acá dice agregar un documento a un récord de Access. La salida esperada que el documento se carga como tipo para uso, ¿sí? Y el documento se cargó, o sea que acá le salió correctamente. Eh, Fíjense acá en la última pregunta, en la última le dice consultar las tabulaciones, general, información general de la web. Y acá la salida esperada es que el documento de tipo tal no debe verse ningún otro documento y el documento no es visible en esta tab. ¿Esto es correcto o no es correcto? ¿Coincide con la salida obtenida con la salida esperada? Sí, es correcto, por lo que se ve. Es correcto, digamos, pues tienen que analizar, digamos, cada salida esperada con cada salida obtenida, digamos. Ahora, todo esto, ¿para qué? ¿Es para lo que sirve una prueba, digamos? ¿Para qué le sirve una prueba? Para garantizar qué cosa. Que el programa funcione y cumple con lo que tiene que hacer. Sí. Fíjense que acá tiene el resultado aprobado, el seguimiento se aplica o no aplica, y acá la severidad, que en este caso, para este caso no aplica, y bueno, y la evidencia, si es que hacía falta, en este caso no hizo falta una evidencia. Luego vienen los procedimientos de prueba, fíjense que especifica cómo realizar uno o varios casos de prueba. Tienen que ver qué actores realizan las pruebas que deben seguir. Debe ser una instrucción para que un individuo realice la prueba manualmente o una especificación de cómo interactuar con una herramienta de automatización de prueba. Esto se está haciendo mucho últimamente, que utilizar algún software específico que le haga una prueba, digamos, saltar el error. Que esté en relación que puede haber entre el procedimiento de prueba y los casos de prueba. Un procedimiento de prueba puede tener uno o a muchos casos de prueba. Y un caso de prueba puede tener uno a muchos procedimientos de prueba, ¿no? Eh, bueno, después viene el modelo de prueba. Fíjense en que dice describe cómo se prueban los componentes ejecutables, el modelo de implementación. Entonces ustedes tenían su modelo de prueba, su sistema de prueba, que acá fíjense en que también es de 1 a n. Este sistema de prueba pueden tener también muchos casos de prueba, muchos procedimientos de prueba o muchos componentes de prueba.
no lo voy a tosigar mucho con esto porque no tiene mucho sentido. Ustedes van a hacer algunas pruebas. El ejemplo que veían recién que les mostraba, esto sí lo van a hacer en la práctica, pero no van a hacer cosas muy complejas, digamos, porque hay otras materias donde ya lo van a ver en detalle, ¿no? Luego viene la evaluación de la prueba, que fíjense, tiene el ingeniero de prueba que planifica la prueba, diseña la prueba, y fíjense que ahí de diseñar la prueba, que es el ingeniero de prueba que hace eso, pasa a implementar las pruebas. Y la implementación lo hace el ingeniero de componente. El ingeniero, y luego de ahí pasa a realizar la prueba de integración y a realizar la prueba del sistema y ahí pasa finalmente a evaluar la prueba de vuelta al ingeniero de prueba. Entonces él verifica que eso se haga correctamente, ¿no? Y luego viene la prueba de integración de componentes, que esto creo que ya es lo último. Que verifica que los componentes interaccionan entre sí, se usa el diagrama de secuencia. Entonces, ¿se acuerdan cómo se lee un diagrama de secuencia? Eso lo habíamos visto creo que la semana pasada. ¿En qué orden se lee? Era de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Sí. Fíjense que acá yo tengo el comprador. ¿El comprador qué es? ¿Es una clase o es ¿Un actor? un actor? ¿Qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Actor o clase? Un actor. El actor. Es un Este actor. caso, cada caso de uso que ustedes hicieron debería tener este diagrama de componente, digamos, porque acá esto le va a decir cómo van a probar. Fíjense, el comprador le dice que va a hojear la factura a la interfaz de solicitud de pago. Luego viene la solicitud de pago, le manda a hojear a este método que es procesamiento de solicitud de pago. Luego, este método ojear manda a ojear factura, de vuelta a procesamiento de factura, y así van interactuando. Fíjense que luego va eh, a factura, que esta factura yo imagino que debe ser una clase de entidad, digamos, de factura, que ahí verifica o ahí graba, y luego de ahí pasa, fíjense que ahí interactúa en algunos casos, acá se obtiene información de la entidad de factura, vuelve, y luego comprueba la factura a su gestor de pedido, obtiene información de conformidad y luego graba. Luego hace la confirmación de pedido. Y cuando ya está todo listo, va a obtener la factura y graba acá o obtiene los datos de la información de la factura. Y esta es una entidad. Y esta es una interfaz de usuario y estas serían, me parece que son métodos de procesamiento de solicitud de pago y de confirmación de pedido y procesamiento de factura, ¿no? Esto es lo que se debería hacer, digamos. Fíjense, ven acá estas líneas verticales, que hay como un rectángulo, son rectángulos. ¿Qué es lo que me indica? En el diagrama de secuencia, ¿qué me indica? Era como tiempo de espera. Es el tiempo. Entonces, ojear factura, ¿de cuánto demora? ¿Demora mucho o es rápido? ¿O demora poco? ¿Acá lo ven? ¿Cómo es? Es como todo. ¿Ah? ¿Cómo? ¿De cuál estaba hablando, profe? Acá el comprador, fíjense que tiene una barrita de tiempo, ¿no? Ese Sí, rectángulo vertical. ¿Y cómo es? ¿Es grande, es poco, es mucho? es muy larga comparada con otra. Es larga porque acá lo que me está diciendo es que el comprador interviene en todo el tiempo digamos, que hace él solicita buscar factura y sale y va a buscar la información, digamos. Ahora, cuando acá yo voy a obtener información, ¿esto es poco o es mucho el tiempo que lleva? Es poco tiempo. Es poco porque es instantáneo, digamos, es como que yo voy a la base de datos, traigo esa información de la factura y vuelvo para obtener y la muestro, digamos, es poco, digamos. Entonces, ahí van viendo cuál es la interacción que hay, ¿no? Y el último, que sería cómo realizar una prueba de integración, que fíjense, esto sí se los piden a veces, se los piden en la práctica, ¿no? Que se realiza el ámbito de desarrollo de software, una vez que se han aprobado las pruebas unitarias.
O sea, primero yo hago cada prueba unitaria, cada componente, y después cuando yo sé que eso ya está cada prueba unitaria, ahora voy a probar, voy a hacer una prueba de integración general, digamos. Entonces acá fíjense en el sistema una prueba de integración que comprueba la grabación correcta de los componentes, ficha socio y ficha componente. O sea que yo qué voy a hacer, voy a comprobar si se grabó correctamente o no en las tablas respectivas y emite el comprobante de inscripción correspondiente. Entonces fíjense, tengo la clase comprobante, el método se llama emitir, los valores de entrada son esos datos y acá tengo la salida esperada y la salida obtenida. Si en este caso la salida obtenida coincide con la salida esperada, En el primer caso, no. no, fíjense que parece que acá le puso desaprobado, porque tenía una salida esperada y si usted la lee no coincide con la salida obtenida que tiene acá. Y el segundo caso, la verificación 02, Que sí, sí. sí. Fíjense, esto lo que me está diciendo es que acá se hizo dos veces la prueba 01. La primera vez no funcionó, digamos, me dio algún problema. Y la segunda vez, en la segunda verificación ya se hizo correctamente. ¿Estamos? Es una prueba de integración. Y así deberían probar, digamos, por lo menos lo más importante, los componentes. Y luego viene, bueno, ya esta sí, sí es lo último. Este, la prueba de sistema, dice que prueban que el sistema funciona globalmente de forma correcta. Entonces, es como una prueba de integración, es similar, pero fíjense que acá directamente, si el sistema funciona correctamente, es lo que se espera, digamos, ¿no? Por ejemplo, dice, se llevan a cabo para verificar la interacción entre los actores del sistema y se pueden especificar para probar los casos de uso todo el sistema como un todo. Por ejemplo, probar en forma completa los casos de uso del sistema obra social, que serían registrar socio, modificar socio, registrar baja, cobrar cuota, validar usuario. Para la prueba del sistema que ustedes tendrán que hacer, involucraría todos los casos de uso, esos 5 casos de uso que ustedes me dicen que tienen su sistema, tendrían que probarlo, digamos. Y cuando funcione todo, tienen su sistema funcionando ya correctamente. ¿Estamos? Ya seguramente va a pasar acá de ser un prototipo a ser un modelo en producción. Y se acabó.